Vale, vamos a iniciar la sesión de hoy. Bienvenidos, bienvenida a todas. Tenemos el gusto de presentar a Lorena Maristany Jackson, que es profesora de la Escuela Técnica Superior del Vallès, de Barcelona, del entorno metropolitano de Barcelona. ¿Sí? ¿Se escucha así mejor, no? Vale, una pena que no estéis todos, los del máster. No sé si tenéis semana de entrega o algo así, pero bueno, vamos a comenzar igualmente. Es el puente, David, el puente de la semana que viene. Sí, ¿no? Lo estáis alargando, están ¿no? de puente, están de puente. Vale, pues vamos a intentar grabarlo también para que podamos subirlo a la página del máster y pues, podáis consultarlo también en algún momento si queréis revisar alguna cosa y demás. Pero bueno, os presento a Lorena. Lorena lleva pues, prácticamente los últimos 20 años vinculada a esta escuela y específicamente al grupo de investigación y el departamento de urbanismo, urbanística y ordenación del territorio, no sé cómo lo llamáis. Sí, exactamente así, ordenación del territorio. Que desde su inicio creo que lo dirigió Antonio Font, que es un profesor catedrático emérito y honoris causa por muchas universidades, supongo. Yo a Lorena la conocí en Valencia hace unos meses, que estuvo allí precisamente un poco apoyando y acompañando esta honoris causa de Antonio Font, que ha sido un poco su maestro y su director, ¿no? Dentro de su grupo de trabajo, aunque ella personalmente también tiene su estudio de arquitectura y de planeamiento, pero colabora. Al final veréis que como arquitectos y urbanistas tenemos múltiples vínculos con otros estudios, con otros grupos de trabajo y al final siempre es un tema multidisciplinar y con múltiples situaciones complejas, ¿no? Pero el motivo, el objetivo de esta charla, de esta conferencia, es principalmente que profundicemos, especialmente desde el máster, pero para cualquier estudiante. No sé si hay algún estudiante que no sea del máster habilitante, pero vamos a intentar, la sesión va a intentar tener una parte más académica, más pedagógica, más de introducción un poco a esta idea de la planificación territorial y la matriz territorial. En parte, un poco mi deseo de que Lorena viniera aquí a contar un poco lo que hacen y eso es, sobre todo porque creo que Granada necesita profundizar en este ámbito, en esta dimensión metropolitana, que el otro día le comentaba que estamos en fase de avance del plan general y todavía seguimos como ignorando o no queriendo asumir que hay una realidad metropolitana clara en Granada y los grandes problemas urbanos que tiene la ciudad pasan muchas veces precisamente por no querer o no trabajar precisamente estas problemáticas, ¿no? Desde el tema de los crecimientos suburbanos, la posición de ciertos equipamientos de escala metropolitana, ¿vale? Todo esto... todas estas situaciones pues, están afectando de manera muy negativa no solo a la ciudad, sino también al entorno. Entonces, tenemos un poco el gusto y el placer de tener a Lorena aquí, que nos va a mostrar gran parte de sus trabajos y de su trayectoria y que en muchos de ellos pues, se ha afrontado este dilema o estos retos que nosotros también tenemos aquí, ¿no? Entonces, yo espero que os sea de gran utilidad para el máster, que aunque no tenga una dimensión estrictamente arquitectónica, creo que es importante que ampliemos este espectro, ¿no? De ver la arquitectura que tiene una clara responsabilidad urbana y territorial en este caso y que seáis conscientes un poco de este ámbito en el cual vosotros como arquitectos podéis estar presentes, ¿no? Obviamente junto con otras profesiones y otras disciplinas, pero que va a ser muy importante que la trabajemos, ¿vale? Entonces, le paso la palabra y, sin mal, vamos a intentar luego tener unos minutos para, si queréis hacerle cualquier consulta, un pequeño debate, ¿vale? En principio, hasta las 2 estaremos aquí. La sesión
pero va a ser aproximadamente una hora, hora y media, como mucho, y luego por lo que queráis vosotros, ¿vale? Bienvenida. Gracias. Te dejo la presentación. Listo. Muy bien. ¿Se me oye? ¿Sí? Perfecto. Pues buenos días a todos y a todas. Yo, primero de todo, quería agradeceros a David y todos los profesores del departamento esta invitación a esta escuela de arquitectura. Me hace muchísima ilusión. Además, debo reconocer, y hasta me da vergüenza, de que no había estado nunca en Granada. Mañana ya tengo reservada la visita a la Alhambra desde hace un mes, o sea que espero disfrutarla, pero es que me daba vergüenza, ¿no? O sea que estoy súper contenta de esta invitación. David me llamó hace ya un par de meses, me dice, bueno, pues podrías explicar, ¿no?, que tu trabajo, la tesis que estuvo oyendo hablar en esta mesa redonda de Valencia y algunos proyectos y tal, que estuvo mirando en la web. Entonces, bueno, yo he intentado hacer un resumen. No sé si está muy resumido porque hay muchas diapositivas, pero intentaremos ir rápido. Me pararé en algunas, otras las puedo pasar más adelante. Lo del final son proyectos, que lo cual, pues algunos podemos pasarlos más rápido. ¿No se me oye bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, todo lo que os voy a mostrar aquí se basa, pues, en eso que comentaba David, ¿no? En mi trayectoria como arquitecta especialidad en urbanismo, que también hago proyectos de arquitectura. Durante el trabajo que hicimos en la Escuela de Arquitectura con el profesor Antonio Fon, en el equipo de investigación de la Cátedra de Urbanística, ¿no?, donde ahora Belén me decía que habíamos compartido trabajos con José Luis Pérez Gómez Ordóñez, ¿no?, hace muchos años. Y también durante todo este tiempo con Antonio, pues nuestro laboratorio de estudio fue el área en la región metropolitana de Barcelona. O sea, estamos hablando de unos 3.200 kilómetros cuadrados, 7 comarcas, ¿no?, con una gran complejidad. Durante muchos años hemos estado trabajando en estudiar y analizar todas las transformaciones urbanas y territoriales que se han dado en esta región. Estamos hablando de una escala agregada, o sea, no estamos hablando de detalle, ¿no? Y paralelamente a este estudio de cómo crecía toda esta metrópolis, yo, de manera personal, bueno, y también con Antonio y con nuestro equipo, me empecé a interesar por los espacios abiertos metropolitanos, por todos esos bosques, toda la agricultura, los ríos, porque veíamos que iba creciendo todo, pero al mismo tiempo todo lo demás iba desapareciendo. Entonces, bueno, pues sí, ¿qué pasa con ese paisaje que estamos perdiendo? ¿Por qué lo perdemos? ¿Y qué valores debe tener? ¿Y qué estamos haciendo, ¿no?, ante eso? Eso fue mi línea de investigación, que acabó convirtiéndose en una tesis doctoral muy larga. No lo hagáis nunca, no os entretengáis tanto, hay que hacerlas más rápido, las tesis doctorales, pero bueno, aprendí muchas cosas, eso es cierto. Y luego también os explico cosas que tienen que ver con nuestro despacho, con el día a día, con Silvia Mas, que también ha estado con nosotros en el equipo de investigación también durante muchos años y es mi amiga y mi socia desde hace años, ¿no? Entonces, deciros también que soy profesora del máster habilitante en la Escuela de Sant Cugat, con lo cual os entiendo, estoy un poco en vuestra piel, la piel de vuestros profesores. Sé lo que os pasa porque somos arquitectos, pero también planificamos el territorio, hacemos urbanismo, hacemos ciudad. Entonces, esa cantidad de escalas, esa transescalaridad, a veces nos es muy complicada de entender, pero creo que es absolutamente importante entenderlo. Entonces, yo lo que os voy a explicar aquí, ¿no?, en esta conferencia que he titulado Conceptos y criterios para la planificación de la matriz biofísica, que puede parecer así como una cosa muy rimbombante y de que nos va a hablar esta señora, ¿no?, así con estos nombres, pues en realidad lo que intenta es centrarse no ya en la escala pequeña de la arquitectura, en la escala de detalle, en la estrategia tan arquitectónica, sino lo que voy a explicar se posiciona con gran intención en un enfoque muy holístico, muy integrador, con mucho zoom out. O sea, lo que intentamos es alejarnos mucho porque como arquitectos, como urbanistas, como proyectamos ciudades, edificios, debemos entender cuáles son las dinámicas y los procesos que se están dando a escalas espaciotemporales mucho más allá de la nuestra, la escala pequeña, ¿no? Para entender esto, tenemos que hacer un zoom out y entender qué cosas están pasando, ¿no? Porque seguramente los problemas en el escenario de emergencia climática que estamos teniendo, todos hemos sufrido este año en España, por lo menos el calor, no sé, en Barcelona creo que nos moríamos, aquí también debisteis moriros de calor, ¿no? Eso es
cambios radicales de temperatura, estos olas de calor que estamos teniendo, esos son factores, o sea, son parte del cambio climático. Y esto, en realidad, no está pasando porque sí. O sea, en realidad, nosotros como arquitectos, arquitectas, urbanistas, somos responsables de lo que está pasando. O sea, esas causas tienen que ver también con nuestro trabajo y con nuestra profesión. Por eso siempre hablo de esa transescalaridad. Vamos a hablar siempre de esa escala que tiene que ir yendo y viniendo, ¿no? Entonces, un ejemplo, para que entendáis, porque ahora a lo mejor os asustáis con la escala de las cosas que os hablo, ¿no? La arquitectura y el urbanismo tienen que contribuir a mejorar esa situación. Nuestro trabajo, tenemos que ser responsables, ¿no? El bien común y el interés general que nos dicta la ley de urbanismo es así, esta es nuestra función, ¿no? Y ejemplos, por ejemplo, una vivienda pasiva que no necesita energía externa, pues seguramente estaremos mejorando porque no estamos teniendo unidades externas de clima que están calentando una ciudad y están haciendo incrementar el efecto isla de calor que tenemos en las ciudades, ¿no? Otro ejemplo, o sea, digamos que la arquitectura en este caso, la forma de la arquitectura y cómo lo hagamos tendrá que ver con esa mejora. Por otro lado, otra escala que sería un modelo urbano, por ejemplo, de baja densidad, monofuncional, solo de casitas con jardín. Sabemos que como no podemos tener nada al lado de casa porque es una ciudad, perdón, me estoy alejando y no me oís, ¿no? Porque es una ciudad que no tiene servicios, vamos a necesitar estar cogiendo el coche. Ahora mejor, ¿no? ¿Me habéis oído antes o no? Sí. No vamos a tener que estar cogiendo el coche para ir a buscar cualquier cosa, ¿no? Yo en mi ciudad pues bajo a la calle en un minuto, he comprado el pan y he vuelto a subir y no he emitido ni un gramo de CO2 a la atmósfera, ¿no? Una casa que está en medio de la montaña tiene que coger el coche. Pues la forma de la ciudad importa en este tema de metabolismo y emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Vale, pues esto es un poco el preámbulo, ¿vale? O sea, conceptos y criterios para la planificación de la matriz biofísica. Esto es un poco del trabajo de mi tesis. De los espacios de los que me ocupaba eran pues esos bosques, ¿no? De la región metropolitana de Barcelona, 3.200 kilómetros cuadrados, los espacios agrícolas, espacios fluviales súper ocupados por todas las infraestructuras viarias, ciudad, usos urbanos, sistema litoral. En la región metropolitana de Barcelona tenemos pues muchas playas, ¿no? La playa de Barcelona, pero todo el eje del Maresma hacia Garraf, todo esto son playas. Estamos hablando también de parques urbanos, todas aquellas piezas más pequeñas de esa gran red de sistema de espacios abiertos. Los parterres que podemos encontrar en una calle, alcorques, ¿no? Los pequeños alcorques. Y en realidad todos aquellos elementos que en el fondo no tuviesen la materialidad esa de asfalto, hormigón, ¿no? La materialidad de una ciudad dura, se entraban en el estudio de la tesis. O sea, era un mundo enorme, ¿no? Pero bueno. Y luego la última imagen, esta de aquí del suelo, que el suelo normalmente es algo que como arquitectos y urbanistas nos olvidamos. El suelo, ¿qué decimos? El régimen del suelo, el estudio geotécnico para hacer la cimentación de una vivienda, ¿no? El suelo, la calificación del suelo, si es urbanizable o no, pero nunca entendemos que el suelo, en realidad, es el soporte sobre el que se asienta toda nuestra vida, todas nuestras actividades y todas nuestras ciudades. Por lo tanto, el suelo era un elemento importantísimo a entender y lo incorporamos en la tesis como uno de los principales protagonistas. Esto es la región metropolitana de Barcelona. A escala agregada, estos serían los espacios abiertos, así llamados genéricamente, pero aquí eran todos esos espacios, ¿no? A una escala agregada, luego habría más detalle, ¿no? Pero era toda la agricultura, lo forestal, la denominación de origen del Alpenedés, ¿no? Todo esto es la ciudad de Barcelona, para que os hagáis una idea. ¿Veis el cursor, no? Sí. Esta es la ciudad de Barcelona, ¿no? Esto es el eje del río Llobregat, el río Besós, ¿no? Todo esto es lo que antes hablábamos de Rubí, que hablábamos con David y Arana. Vale. Y Tarrasa, todos estos ejes conurbados de crecimiento, o sea, lo blanco es la ciudad, el resto es lo que estudiamos, los espacios abiertos. Vale, mi línea de mi trabajo, la investigación, pues se basa en estudiar un poco la historia, o sea, es un contenido tradicional de una tesis doctoral, profundice mucho en las funciones, de qué función cumplía y desarrollaba cada uno de estos espacios, desde un espacio parque urbano hasta un espacio agrícola. Estudié la estructura, su forma y estructura, desde una escala agregada, pero también desde escala de detalle. Procesos y dinámicas, que para mí fue uno de los capítulos sorprendentemente, bueno, que más me sorprendieron, porque todo lo demás más o menos podía intuirlo,
¿no? Cuando habla de estructura, pensaba, bueno, hablamos de desconexión, de fragmentación, entonces lo que nos interesa como arquitectos es religarlo todo y buscar la pieza de intersticio que coja el post, que conecte. Eso era súper interesante, la tesis empieza así, pero cuando llegué al capítulo de procesos y dinámicas, ¿qué es lo que les está pasando a estos espacios? Es cuando ya aluciné mucho, ¿no? Estudié toda la legislación, o sea, todo el marco legislativo que tenía que ver con la agricultura, los bosques, el espacio fluvial, o sea, la cantidad de leyes que hay, que al final hay muchas que no hacen nada, es un poco dramático. Y de todo esto sale una diagnosis, y a partir de la diagnosis, pues propongo una tesis, ¿no? O sea, una propuesta, es una tesis muy proyectual, muy propositiva, ¿vale? Entonces, toda esta aproximación que hice a estos espacios, sobre todo sus funciones, necesité de los ecólogos, que dije, seguramente los arquitectos no sabemos tanto qué pasa con un bosque, con el agua y tal, pues me voy a aproximar a los ecólogos. Hay un equipo de ecología en la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Marull y Enric Tello, que bueno, me fui con ellos y les fui como, o sea, pidiendo ayuda para que me ayudasen a entender todo esto, ¿no? Y entonces todo este capítulo que es aproximación a la ecología, ¿no? O sea, una intención era traigamos la disciplina de la ecología en la planificación, porque nos la hemos olvidado, ¿no? Me hizo entender varios conceptos que son los que os quiero explicar. Matriz biofísica, cómo funciona esta matriz, qué es el enfoque sistémico, qué significa el metabolismo, que todo el mundo habla de metabolismo, qué son los servicios ecosistémicos, qué es la eficiencia territorial, la estructura del paisaje y la ciudad, delante de todo dentro de este escenario, ¿no? Matriz biofísica. Pues la matriz biofísica no es ni más ni menos que esto. O sea, es nuestro planeta, la corteza terrestre, la superficie de la Tierra, con los espacios fluviales, el mar, la atmósfera, la fauna y la flora que vive y habita en esta superficie. Imaginaros, es importante. Matriz biofísica es matriz territorial también, es la misma palabra. Pero nosotros, y lo veo en los estudiantes, y yo seguramente antes lo utilizaba de esa manera, ¿no? Decimos, no, y esto es la matriz biofísica, y la ciudad está sobre la matriz biofísica. Entonces, como que nos queremos referir a los espacios más naturales, ¿no? Y no es verdad, porque en realidad todo nuestro entorno, cuando estaba aterrizando hoy en Granada, pues todo ese paisaje que yo estaba viendo no es paisaje natural, es paisaje antropizado. La idea del paisaje no es más que el resultado de la gestión que hace el hombre de ese territorio, ¿no? La agricultura, los bosques, el agua, las ciudades, los pueblos, las infraestructuras. Es paisaje humanizado, es paisaje cultural, pero es matriz biofísica, ¿vale? O sea, la matriz biofísica no es las cosas naturales y luego está lo artificial. Eso es lo primero que intenté entender en esta búsqueda, ¿vale? Entonces, pues matriz biofísica, ¿qué es? Es que es como entender la base de todo. Es casi de colegio, ¿eh? Seguramente a lo mejor estáis diciendo, sí, esto ya lo sabemos, nos lo enseñaron en el colegio cuando éramos pequeños, pero yo tuve que entender. Elementos abióticos. El suelo, del que hablábamos antes, un suelo que ya en la primera revolución agrícola el hombre, para pasar de ser nómada a ser sedentario, tuvo que currárselo mucho. O sea, el suelo es soporte de alimentación, es básico, ese soporte. La hidrología, todo el espacio destinado al drenaje del territorio, lagos, humedales, ríos, grandes, pequeños, torrentes, todo lo que tiene que ver con el agua, con la circulación, la atmósfera, la nube, la lluvia, el acuífero, el mar, todo lo que tiene que conecta ese ciclo de agua es la hidrología y la atmósfera es lo que nos permite respirar y vivir en este planeta. Por otro lado, elementos bióticos. Los elementos bióticos son aquellos que tienen vida, ¿eh? La palabra bios en griego es vida, ¿vale? Abiótico, biótico. La flora, toda la vegetación, la responsable de que podamos respirar, la responsable de la fotosíntesis. No podríamos tener oxígeno aquí, no podríamos vivir si no tuviésemos vegetación. Y la fauna, que la fauna no son solo los animalitos que vemos pasear por ahí, somos también nosotros. Nosotros somos fauna, ¿vale? En la matriz biofísica no somos otra cosa que fauna. Una fauna mucho más inteligente que puede hacer espacio agrícola, que está también en esa matriz biofísica, esa interfase entre los espacios más boscosos y el paisaje que transformamos para alimentarnos, es el espacio agrícola. Y por último, lo que llamamos antroposfera, los ecólogos llaman antroposfera, que no son más que las ciudades, que son nuestros propios ecosistemas donde vivimos los humanos. ¿Vale? Esa matriz tiene un determinado funcionamiento. En realidad se basa en el segundo principio de la termodinámica. No sé qué nos dice
La energía no se crea ni se destruye y solo se transforma. Y esto significa que es un sistema abierto, ¿vale? Este flujo de materia y energía e información que circula, ¿no? El carbono, oxígeno, agua, nitrógeno, que va pasando por el suelo, pasa a la atmósfera, llega a la vegetación, llega a la fauna, llega a las ciudades, la hidrología y otra vez al suelo, está conectando todos estos compartimentos de la matriz biofísica. ¿Qué significa? Que nunca podremos estudiar ninguno de estos elementos, compartimentos, de una manera aislada. Todo está interconectado. Eso es lo malo que ha hecho el planeamiento sectorial. Nunca se podemos planificar de manera sectorial, porque entonces estamos haciendo compartimentos estancos y no se están comunicando. Por lo tanto, entender esto es básico, porque ese enfoque ecosistémico, que parece que los psicólogos nos hablen y no acabamos de entender, no es más que esto, porque funciona con todo interconectado, ¿vale? Y en este panorama, ¿qué significa? Que lo humano está acoplado a la matriz biofísica y lo único que hacen las ciudades es transformar esos flujos. El agua la transforma porque con nosotros una ciudad capta agua del hidrográfico, ¿no? de la red hidrológica, la lleva a la ciudad, nosotros abrimos un grifo, sale el agua y luego se va a la depuradora y vuelve al mar, ¿no? Y así. Pero en realidad estamos como modificando el ciclo natural del agua, ¿vale? Eso es lo que hace la ciudad. Y todo esto, en el fondo, ¿qué es? Le confiere un carácter holístico, ¿no? Un carácter integral, que hace que no podamos estudiarlo de manera... Ay, no sé qué he hecho. Vale, gracias, David. ¿Vale? Y esta manera de funcionar es lo que los ecólogos llaman enfoque ecosistémico, ¿no? O sea, el enfoque ecosistémico es aquel que los urbanistas y arquitectos debemos incorporar en nuestra planificación del territorio y planificación urbana para poder hacer que esta matriz biofísica funcione de manera correcta, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿eh? El metabolismo, la matriz biofísica y de todo este circular de elementos de carbono, nitrógeno, nutrientes, alimentos, agua, todo esto se derivan una cosa que se llaman servicios ecosistémicos, que en realidad son esas condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies conforman, sostienen y satisfacen la vida humana. ¿Qué significa? Que sin estos servicios ecosistémicos nosotros no podríamos vivir en este planeta. Y estos servicios ecosistémicos son estos, los de soporte. Por ejemplo, antes hablamos de la fotosíntesis. Es un servicio ecosistémico de soporte. Las plantas, ¿no? A través de esto consiguen la producción primaria, la fotosíntesis, todo esto. Servicios de provisión, la alimentación, el agua, eso es un servicio ecosistémico. La regulación del clima, ¿no? La regulación de las enfermedades, la purificación del agua. Los culturales, ¿no? Un bosque cumple un servicio ecosistémico cultural, porque nosotros, como animales sociales, no disfrutamos de eso, es un espacio cultural, ¿no? Es un paisaje cultural. En fin, para entender la importancia, y aquí os voy a dejar, en nuestro PDF lo vais a tener, aquí hay algunas referencias que podéis encontrar más información en estas pies de páginas que os pongo, porque esto está súper estudiado. La matriz biofísica, que últimamente está bastante degradada, ¿no? Su buen estado depende de dos cosas. Una la llamamos eficiencia territorial y la segunda la llamamos estructura del paisaje. Esos también fueron como aquellos dos conceptos que cuando fui descubriendo me quedé como, ¡fua! Para entender esto, ¿no? Eficiencia territorial. En el fondo lo que nos está diciendo es que la matriz biofísica que utilizamos sus recursos, estamos siempre reutilizando todos los recursos de la matriz biofísica para vivir, ¿no? Tenemos que utilizarlos sin poner en peligro esos recursos. Esto es la sostenibilidad, ¿no? Hasta ahora nosotros estamos funcionando muy mal, ¿no? Porque estamos agotando esos recursos. Es así, ¿vale? Y otro concepto, que a mí me pareció súper interesante y creo que se puede también aplicar a las ciudades. La estructura del paisaje. Esto viene de la ecología. No sé si conocéis a Richard Foreman, todos los ecólogos americanos que hablan del modelo TSE, la matriz corredor, ¿no? Todas estas teorías hablan de esto. Nos dicen que el buen funcionamiento del paisaje depende de su estructura. Y la estructura se define por dos cosas. La heterogeneidad. Heterogeneidad tanto en tamaño y dimensiones de las cosas, como heterogeneidad en los usos, o sea, biodiversidad, o sea, diversidad. Y permeabilidad, que es el otro concepto. La permeabilidad es aquella que permite
que estos flujos circulen por la matriz biofísica. Mientras más permeable hagamos un paisaje, pues mejor salud tendrá ese paisaje. Y fijaros que aquí en el fondo entronca ya directamente con lo que es nuestra disciplina cuando hablamos de forma, ¿no? Forma, geometría, estructura. Cuando empezamos a hablar de estas palabras ya como arquitectos decimos, sí, esto ya empieza a acercarse a lo que yo conozco, ¿no? Porque en el fondo la heterogeneidad, estamos hablando de forma, ¿no? Y de metabolismo, ¿no? Porque el metabolismo es ese circular de flujos muy diferentes, información. Ahora estamos haciendo metabolismo, estoy transmitiendo una información, esto es puro metabolismo, es información, ¿vale? Siempre hay metabolismo. Bueno, un poco un resumen de lo que hacen los ecólogos del paisaje, el término de Cantrol en el 39, ¿no? Que lo que saca este concepto, ¿no? Sobre todo basado en la geografía física de los países del este, Rusia, ¿no? Que estaban muy enfocados en el tema de la geografía física, ¿no? Y entonces aquí lo que hace Cantrol es coger lo que nos decían los de las escuelas del este con los primeros conceptualizaciones del paisaje, ¿no? Y sale el término de ecología del paisaje. Es muy interesante este autor también. El modelo TC, la matriz corredor de Richard Foreman, en los años 80, también es muy interesante. Yo, bueno, me pasé horas mirándome todo esto porque nos sirve mucho para planificar la ciudad, porque es muy gráfico. Enseguida vemos aquello de, si hay un espacio desconectado, vamos a buscar las cosas que nos dicen ellos de matrices de celas, conectores, stepping stones, ¿no? Cómo podemos conectar todas esas piezas del mosaico, ¿no? Mi estudio empezaba mucho del pasado en este. Pero últimamente, el paisaje, estos que os decía de la Universidad Autónoma de Barcelona, Enric Tello y Joan Marull, lo que están haciendo ya no es solamente estudiar el paisaje en términos de forma y de estructura y de si está conectado o no, sino lo que hacen es estudiar el balance energético de cómo la energía y la información se distribuye en este paisaje. Y esto es muy interesante porque con la industrialización de la agricultura, que todo es combustibles fósiles, esto se ha perdido, digamos, ¿no? Porque hacemos unos metabolismos que son lineales y no hacemos metabolismos que sean circulares. Esto lo explicaré un poquito más adelante, pero es súper interesante. Vale, la ciudad como concepto ciudad, ¿no? Si ahora estuviesen aquí mis compañeros del Departamento de Urbanismo, Carlas, y esto me dirían, Lorena, no puedes hablar así de las ciudades, o sea, no las valoras, ¿no? Siempre me reñían, ¿no? Y es verdad, o sea, Jaume Terrades, que es un ecólogo, hay un libro que os lo he dejado en la bibliografía del año 2001 porque es fantástico, porque se entienden muchas cosas, él lo dice, ¿no? Y sacó muchas cosas. Él dice, la ciudad es un fenómeno muy complejo, humano y social. Por lo tanto, la ciudad, por supuesto, es una cosa fantástica, ¿no? Pero desde el punto de vista de la ecología, la ciudad es un sistema disipador de energía. La ciudad, en realidad, hace que disipemos cantidad de energía. La ciudad no tiene nada. O sea, la ciudad, los ecólogos dicen que es heterotrófica. La ciudad tenemos que traer alimentos, tenemos que traer agua, tenemos que traer personas, tenemos que traer energía para hacer funcionar nuestros coches y trenes. O sea, no tenemos, eso es estéril en términos ecológicos, ¿vale? Entonces, la ciudad que trae tanta energía, al final lo que hace es disiparla, la disipa y la convierte en energía en un estado más degradado, ¿vale? Es una perspectiva muy triste, porque la ciudad tiene cosas preciosas también, ¿eh? No es solamente eso, ¿eh? Y es esto, ¿no? Estas imágenes que recogí un día para una clase de tercero de carrera, dije, mira, pues para que lo veamos, ¿no? Las motos, el agua de un grifo. O sea, imaginaos, nosotros abrimos el grifo de nuestra casa y sale agua, ¿no? El trabajo que cuesta haber traído el agua, potabilizarla del río, llevarla por redes, abres el grifo de tu casa, sale, se vuelve, llega a la depuradora. O sea, imaginaos el esfuerzo que hay ahí. O sea, estamos haciendo que el agua tenga un gran recorrido, ¿no? Kiwis que vienen de Nueva Zelanda, de Australia, estamos haciendo, ¿no? O sea, estamos trayendo comida de las antípodas de nuestro país. Y todos los residuos, generamos un montón de residuos, que también nos dan muchísimos problemas de degradación en la materia física. Vale, después de todo este análisis, yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con todo esto, no? Vamos a ver qué podemos diagnosticar de todo este panorama. Y básicamente, la evolución de la materia física, ¿no? Matriz territorial, podemos llamarlo así. Antes de que la revolución industrial, antes de que lleguen los combustibles fósiles, ¿no? El carbón, el petróleo, todo esto, antes de que llegue el hombre, ¿no? A la Tierra, porque la Tierra tiene 5.000 millones de años, 5.000 millones de años, yo lo tengo que repetir para entender ese número, todo esto funcionaba de manera sola.
no pasaba nada. La propia naturaleza tenía sus reglas del juego, 7 glaciaciones, bueno, y seguimos. Llegan las sociedades humanas preindustriales, antes de la revolución industrial, que es la que genera el cambio más radical. Bueno, pues eran sociedades orgánicas, no había problema. El metabolismo de esas ciudades era muy pequeñito. O sea, la agricultura se hacía al lado de la ciudad, del pueblo, del núcleo urbano, se comía, los residuos se reutilizaban en la agricultura, en el ganado, y todo funcionaba de manera tranquila. Se utilizaban los recursos necesarios, ¿no? Llega la revolución industrial, combustibles fósiles, crecimientos demográficos, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Inglaterra, Francia, Londres ya son ciudades que se han ido han multiplicado exponencialmente su población, ¿no? Crecimientos demográficos y hay una gran expansión de las ciudades y ahí empieza la hidráulica en las ciudades para sanear las ciudades, ¿no? Entonces, digamos que ahí rompemos la conexión con ese territorio. Las ciudades son tan grandes que esa conexión de recursos pequeña, de metabolismo pequeñito, pues se rompe. Y entonces aparece lo que se llama la degradación de la matriz biofísica, que es en lo que estamos. Entonces, lo que tendríamos que intentar hacer es empezar a solucionar esto, ¿no? Informe Brundtland, del 87. Es el primer informe de las Naciones Unidas, ¿no? Que ya empieza a alertar esa imagen desde la luna del planeta Tierra, ya empieza a alertar de que hay problemas en el mundo, ¿no? En la Tierra. Y que, bueno, de hecho, hace poco se cerró la cumbre en Egipto, me parece, y seguimos igual. O sea, en realidad llegan todos en avión, ¿no? Aterrizan, se vuelven a ir, y bueno, seguimos así, seguimos así. Bueno, toda esta diagnosis que hice se puede resumir un poco en estas líneas, que vamos a ir viendo un poco rápido, porque en realidad cada una de estas cosas era una carga de profundidad. O sea, yo pensaba que no iba a acabar nunca de estudiar esta tesis, porque era una carga de profundidad y cada vez más deprimente. Pero bueno, hablamos de contaminación atmosférica, bueno, todo esto que veis aquí lo vamos a ir repasando, ¿vale? Contaminación atmosférica, no sé, están hablando últimamente de que el tema de las partes por millón de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera ya no saben muy bien cuál es el punto de no retorno, ¿no? Pero dicen que está próximo. O sea, llegará un momento que aunque queramos hacer algo ya no podremos hacerlo, ¿no? Porque habremos ya saturado la cantidad de dióxido que puede la atmósfera de nuestro planeta admitir. O sea, será así. O sea, que es así de heavy. Y entonces lo que dicen los expertos es dejar de quemar combustibles fósiles. Es lo que hay que hacer. Es así. ¿Vale? Efecto isla de calor. Ese efecto a través del cual las ciudades, normalmente en la parte central de la ciudad, la temperatura incrementa mucho más que las zonas periféricas, ¿no? Porque pues, por las calefacciones, por las unidades exteriores de aire acondicionado que antes comentábamos, por el tema de la materialidad de la ciudad, el asfalto, el hormigón, ¿no? Todos los edificios que durante el día van captando calor y durante la noche pues eso es un radiador que aún hace subir la temperatura. Lo hemos comprobado todos este verano y ahí llevamos años comprobándolo, ¿no? Esto se soluciona, bueno, pues poniendo muchos más parques en las ciudades y se soluciona también pues no haciendo que vayamos emitiendo, ¿no? Pues ese calor a la ciudad, ¿no? Falta de espacios verdes en la ciudad, ¿no? Que tienen ese efecto isla de Barcelona. Esto es un dibujo de Barcelona. También me dediqué a ver que en el centro de Barcelona, en el famoso ensanche de Cerdà, pues no hay parques, no existen. Estamos a 1,2 metros cuadrados de verde por habitante en el ensanche. Cierto que más perimetralmente sí que hay más, ¿eh? Tenemos un parque muy grande que es considerado, pero la accesibilidad es muy complicada. Faltan parques. Barcelona es una ciudad que todo el mundo habla muy bien del ensanche de Barcelona y es verdad, es un súper ensanche y todo, pero no tenemos parques, ¿vale? El suelo del que hablábamos antes, pues hay mucha degradación, ¿no? O sea, todo el tema de la agricultura intensiva, el tema de los fertilizantes, ¿no? Bueno, no sé, hay muchos problemas de contaminación por la agricultura, por la propia industria, por la gestión de residuos, por las redes de alcantarillado, ¿no? Que también tienen muchas filtraciones, en fin, muchas causas. Tema de regresión de las playas. O sea, ahora, por ejemplo, en el máster habilitante estamos trabajando en un municipio de Barcelona, bueno, ya más alejado de Barcelona, se llama Malgrat, que está en el delta de un río, y estamos trabajando en un delta y en el mar, bueno, en el sistema de la playa y en el núcleo urbano, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo está diciendo que dentro de pocos años ya no vamos a tener playa
porque primero están en regresión por el aumento del nivel del mar, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una causa, o sea, es un hecho que va a seguir así si no conseguimos, pues yo siempre, no sé, cuando lo digo parezco una loca, pero si no desmontamos todo el sistema litoral de pasos marítimos, puertos, o desmontamos eso, o tenemos que irnos a, no sé, ciberdeltas o inventarnos algún tipo de cosa, porque todas las infraestructuras que pasamos al lado del mar, toda la ocupación del sistema litoral, hace que esas playas, si nos fijamos en nuestros dibujos, ¿no? Vemos aquí un sistema de dunas, que son los que hemos ocupado con usos urbanos, pues esas dunas son las que hacen disipar la energía del mar cuando llega a la costa. Si no está esa duna, ese sistema de duna, eso se va erosionando, ¿no? Que es lo que está pasando, por ejemplo, esto es al lado de Barcelona, pasa la línea de la Nacional 2, el ferrocarril, y cada año pues, se va desmontando esto porque se lo ha llevado el agua, ¿no? Lo que hemos hecho es impermeabilizar con asfalto todas las rieras, torrentes, ríos, no porque ya no nos acordemos, pero en Cataluña las rieras y los torrentes de todo el sistema del Maresma, que es un municipio muy alargado al lado del río, al lado del mar, todo son ramblas asfaltadas. ¿Y qué han hecho con la riera? La han pasado por debajo entubada. Si tú entubas una riera, ningún aporte de sedimentos llega a la playa. Las playas se alimentan de los sedimentos que vienen de los ríos, de los deltas, ¿no? O sea, de cualquier río, de cualquier riera, ¿no? Por un lado. Y luego toda la construcción de puertos hace que la dinámica sedimentaria, que funciona de manera paralela a la línea del mar, hace de freno y también eso hace que la playa esté en regresión. Es decir, la ley de costas tampoco nos ha servido para mucho porque seguimos ocupándola y no estamos haciendo nada. O sea que, al final, lo que tenemos que hacer es irnos a este tipo de paisaje. O sea, volver a reconstruir los sistemas de dunas, ¿no? En Barcelona, por lo menos, yo no sé qué pasa tanto en Andalucía, porque no, creo que vuestras playas son mucho más grandes y mucho más bonitas. Nosotros, cada año, esto es donde yo veraneo, cada año venía un barco, cogía tragaba el fondo de mar, se cargaba toda la poca poseidonia que había en el fondo de mar, porque también eso estamos cargando, entonces empezaba a echar un montón de arena ya. Entonces, bueno, pues 2 días teníamos un poco más de playa, pero el año siguiente ya no teníamos otra vez playa. O sea, y esto pasa cada año. Esto vale millones de euros, ¿no? Cada año. Los espacios fluviales nos pasa lo mismo. Canalizados, intubados, ocupados. Bueno, esto es un dibujo de Barcelona. Me dediqué también a coger, bueno, esto es el delta del Llobregat, que más que un delta parece un canal de infraestructuras, porque pasan todo el TGV, todas las autopistas de llegada. Barcelona, como sabéis, está entre los ríos y tiene montañas al lado, entonces, claro, son los canales de las vías de acceso, ¿no? Entonces, no sé si se ve mucho, pero todo lo que es azul, todo lo que está por aquí, está en zona inundable. Esto es un periodo de retorno de 500 años, ¿vale? Y todo esto, que es Hospitalet, Cornellà, todo esto es el Prat, esto es el aeropuerto, todo esto es una zona inundable. O sea, Barcelona, la mayor parte está en zona inundable. Y Barcelona eran todo ramblas, rieras que bajaban, que todas están soterradas, ¿vale? Y esto es Tarrasa, también un municipio cerca, que lo que hemos hecho es poner unos muros enormes, súper artificializado todo, y el agua pasa como puede aquí. Claro, un sistema fluvial, o sea, cuando los periodos de retorno, no sé si trabajáis en el máster, si estáis trabajando en temas de estos de agua, pero los periodos de retorno, el Q10, el 50, que siempre los utilizamos por un tema de prevención de riesgos de inundabilidad, en realidad, lo que tenemos que hacer es utilizar esos espacios, porque esos son los espacios del río. Cuando oímos en las noticias, ostras, es que se ha inundado y el ayuntamiento no hace nada. No, es que el ayuntamiento os ha dejado hacer cosas en el sitio del río. Es que es así. Y ya podemos hacer lo que sea, porque va a seguir pasando, porque es el sitio del río, ¿no? Es su espacio funcional. Bueno, espacios fluviales también de degradación por culpa de distinción del régimen de caudal, ¿no? O sea, las políticas de presas, ¿no? Y en la época de la dictadura, que vamos poniendo las presas en los pantanos, hace que no tengamos el caudal ecológico suficiente para que el río tenga un buen estado, ¿no? Además, estos pantanos ahora están casi, bueno, por lo menos en Cataluña, están a mínimos ahora. El regadío, estamos poniendo regadío en zonas donde no debería haber regadío, porque el regadío depende del recurso hídrico que haya, ¿no? No podemos ir trasladando regadíos a sitios que nos cuesta mucho hacer traer el agua. Modelos de ciudad con piscinas, jardines que regamos, ¿no? Estos modelos de ciudad son absolutamente ineficientes. Y todo el tema de que las infraestructuras pues pierden, son muy poco eficientes porque pierden mucha agua en su recorrido, ¿no?
El tema de la calidad del agua también tiene muchos problemas porque tenemos muchas especies que son invasoras, la caña americana. En Cataluña todos los espacios fluviales tienen caña americana, que es la Mundodonos, que se llama así. Está invadiendo todos los cauces. Es muy difícil sacarla porque tiene rizomas, son muy profundos y por más que los limpies, si queda alguno, el río se lo vuelve a llevar. La tenemos una verdadera lucha. Minas de sal en el eje del Llobregat, la agricultura esta industrial, fertilizantes, ¿no? Con químicos, todo esto también pues contamina el agua, ¿no? Fluidos y vertidos de industria, ¿no? Y no hay redes separativas entre lo que es espacio de agua fluvial, ¿no? Y el fluvial y aguas negras o grises en las ciudades, ¿no? Las aguas subterráneas también están perjudicadas porque todos los acuíferos, que estos por ejemplo son los acuíferos de Barcelona, esto sigue siendo Barcelona, ¿vale? Estos son los acuíferos que tenemos por debajo, se están contaminando todos. Primero porque los vertederos, que es otro problema que tenemos los residuos, ¿no? En este país, en vez de hacer residuos y gestionar los residuos a escala muy local, lo que hacemos es llevarlo a plantas de estas que nos han costado también millonadas y la mayoría de estas plantas vuelven a llevar las cosas al vertedero. En los vertederos se mezclan muchas cosas y si hay basura orgánica se genera un líquido que llamamos lixiviado que se acaba filtrando en el agua, o sea, es un líquido contaminante y esto se acaba yendo al mar, se acaba yendo al río, o sea, y lo va contaminando, ¿no? En ese ciclo del agua, pues ese líquido que está contaminado pues va a seguir dando vueltas. Y por otro lado, muchos pozos que son ilegales extraen agua cerca del sistema litoral y al sacar agua, por un tema de vasos comunicantes, entra el agua del mar y se saliniza. ¿Qué significa? Que no podemos utilizar el agua del freático porque está salinizada. Pérdida de biodiversidad, que esto está pasando en todo el mundo, ¿eh? O sea, la agricultura tiende a ser monofuncional, no hay biodiversidad, no hay paisaje en mosaico, por un tema de industrialización y de tener que alimentar gente porque en el planeta Tierra cada vez somos más. El tema de la pérdida de los paisajes en mosaico, que esto es muy importante. En las ciudades orgánicas, antes de la revolución industrial, ¿qué pasaba? La ganadería, la agricultura y el bosque estaban conectados, ¿no? Porque el ganado, por el bosque, ¿no? Se come el bosque, ¿no? Se alimenta de esto, limpia el bosque, el sotobosque, problemas de incendios, ¿no? Todo esto nos lo ahorramos. Los propios excrementos de los animales sirven para la agricultura, ¿no? Y es todo como que está todo conectado en metabolismo circular, ¿no? La industrialización de la agricultura hace que todo esto no funcione, se desconecta. Lo que hacemos es granjas intensivas, el ganado está encerrado, el bosque sigue con su sotobosque creciendo que nadie se ocupa. En Cataluña, por lo menos, el 80% de los bosques está sin gestión. O sea, tenemos un mega problema allí, pero incendios, nadie se ocupa, el bosque no sirve para nada. Y las vacas en esas mega granjas, ¿no? Cuando en realidad tendrían que estar de esta manera. Alta evaporación del agua, ¿no? O sea, el cambio climático, el calor que está haciendo hace que toda el agua tenga problemas. Y necesitamos las plantas y el agua para la fotosíntesis. Y lo que os decía, el tema de la fragmentación de los mosaicos agroforestales de la región metropolitana, ¿no? Barcelona, Collserola, todo esto, que se están desconectando, sobre todo en esta área, ¿no? Esto que cada vez vemos pequeños espacios intersticiales, los ríos, que son los principales conectores ocupados, en fin. Era un paisaje, la verdad, era como bastante deprimente, ¿eh? Entonces yo dije, vamos a ver, ¿qué podríamos hacer para arreglar todo esto? Porque además, como está todo interconectado, ¿por dónde empezamos, no? O sea, ¿cómo lo hacemos, no? Y entonces me hice como un esquema fui haciendo millones de Excel y dije, bueno, pues voy a coger, por ejemplo, la degradación de los espacios fluviales. ¿Cuáles son las causas de su degradación? Entonces empecé a poner toda esa constelación de causas, ¿no? Y al final lo que dije, bueno, es que aquí hay muchas cosas, gestión agrícola, la gestión de residuos, actividad industrial, las especies invasoras, la falta de protección por las leyes, porque hay leyes que no las protegen, las estructuras urbanas que la ocupan, la gestión ineficiente del agua. Esto es un problema irresoluble. O sea, ¿qué decir, no? Como planificadores de territorio, ¿qué hacemos, no? Y al final de todo esto, empecé a intentar como ordenar los factores. Y encontré 3 tipos que podía aislar en familias. Los factores que tienen que ver con la ocupación física del territorio, las ciudades ocupan el territorio y ocupan la playa, ocupan el espacio fluvial,
todo un paquete de legislación y luego todo un tema de gestión ineficiente de muchos procesos y actividades que se tendrían que solucionar con la gestión del territorio, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues vale, con todo este más o menos panorama podemos hacer una cosa. Busqué como unos objetivos. Podríamos estructurar todo, hablando de espacios abiertos, ¿no? Podemos estructurarnos, démosle una jerarquía. ¿Cómo hacemos el proyecto de los espacios abiertos de la región metropolitana de Barcelona? Primero estructurémoslo, ordenémoslos, ¿no? Por otro lado, tenemos que conectarlos, porque hay muchos desconectados. Por otro lado, tenemos que recuperar espacios verdes en las ciudades. Hemos visto que muchos ensanches de las ciudades de la región metropolitana son ensanches duros, muy compactos, una ciudad muy ocupada, que tiene pocos parques. Tenemos que restaurar los espacios fluviales, los espacios del sistema litoral, restaurar suelos contaminados, restaurar ecológicamente, de verdad, todo esto. Pero ¿qué pasa? Si hacemos esto, que parecen objetivos muy claros, si no regulamos las causas y factores que están provocando que todo esto funcione mal, no nos servirá de nada. Con lo cual, ¿qué pasaba? Había como dos ejes grandes. Por un lado, están los proyectos físicos que inciden físicamente en el territorio y que como arquitectos y urbanistas podemos dibujar, pero por otro lado necesitamos trabajar la gestión que se ocupa de los procesos del agua, de los residuos, de la contaminación, de la energía. O sea, es un tema más de gestión del territorio. No sé si se entiende. Si alguien quiere hacer preguntas, que la haga. Porque a lo mejor estoy hablando un poco en chino, ¿no? Pero hacer preguntas, si queréis. Pero, o sea, planificación física y gestión de todos esos usos y actividades que inciden y hacen que esa matriz biofísica tenga problemas, ¿vale? Bueno, y ahora más o menos esto voy a ir muy rápida, porque este era ya el último capítulo, es cuando me empecé a divertir porque podía hacer proyectos ya, entonces dije, bueno, pues si cogemos todos los espacios de la red de la región metropolitana, pues vamos a establecer como 3 redes, una primaria, que nos explora los espacios núcleo, los conectores principales, una red secundaria. Esto es el concurso de puertas de Coincidencia de Barcelona, este dibujo los míos del ayuntamiento, ¿no? Una red secundaria que lo que hace es poner en contacto esos grandes mosaicos forestales en los límites de la ciudad con los espacios dentro de la ciudad, ¿no? Era una manera de ordenar, era buscar unas estrategias de proyecto. Y una red urbana, ¿no? Este sería el ejemplo de Hamburgo. Hay muchas redes urbanas, esto es un el plan del verde y la biodiversidad de Barcelona, ¿no? Pues esos espacios urbanos, verdes urbanos, se tienen que conectar a través de los espacios del límite. Estamos hablando de ciudades muy grandes, ¿no? Que para llegar al parque necesita recorrer muchos metros, ¿vale? Luego, conectar. Bueno, pues ¿cómo tenemos que conectar? Pues a través de esas transiciones. Este es el Parque de Collserola de Barcelona, es un plan especial, ¿no? Y el mismo plan especial lo que hace es establecer un área funcional perimetral que lo que hace es poner en contacto este parque, que es un parque súper humanizado, está lleno de jabalís, que a los pobres jabalís cada vez nos los encontramos cada vez más en la ciudad, estamos conviviendo con ellos ya, pero bueno, es un parque que el domingo tú te pasas por aquí y está lleno de gente. Pues lo que hace el plan especial es detectar ese espacio de límite para poder trabajar en él y generar proyectos que nos ayuden a hacer esa transición de una manera como más suave con el espacio más natural. En redes ecológicas lo llaman espacios de amortiguación, ¿no? Para que esa intensidad de uso no sea tan fuerte. Esto es un ejemplo de un proyecto en Tarrasa, que es esta ciudad que está más arriba de Barcelona, que hacen un proyecto que lo llaman la Anilla Verde. Es un proyecto muy interesante. Yo fui cogiendo muchos ejemplos referentes, o sea, no me puse a hacer el proyecto de todo porque no tenía sentido, sino que lo que hice es fui revisando muchos proyectos de mi entorno y otros ejemplos, y es un espacio de transición interesante. Otra estrategia para conectar eran las transversalidades, ¿no? Las transversalidades que, por ejemplo, esto es el del Delta Llobregat, esto es como un corredor urbano y aquí hay un parque. Esto es un trabajo de alumnos del máster de planificación, que tienen un trabajo fantástico, que fueron recogiendo caminos de tierra, caminos de agua que pasan por medio del tejido urbano y lo que intentaban era, porque aquí no se ve verde, pero lo que intentaban era con esos pequeños caminos ir recosiendo casi con microcirugía, lo que es el delta, que aquí hay un parque agrario fantástico, esto es el mar, ¿no? Ir recogiendo y reconociendo todo esto. Se pasaron 5 meses buscando esto y hicieron un trabajo maravilloso. Bueno, y esto es un trabajo del área metropolitana de Barcelona, en el municipio de Sant Boi, que hace un poco lo mismo. Va reconociendo como aquellos pequeños ejes de la ciudad que nos ayudan a conectar con caminos antiguos ejes más peatonales de la ciudad, ¿no? Y que lo que hacen es poder atravesar esa gran barrera
esas grandes conurbaciones en que se han convertido todos los núcleos que hay en Barcelona, ¿no? Porque han ido creciendo como mancha de aceite y al final son una gran barrera urbana que nos desconectan del territorio. Y una última estrategia para conectar, esta me la inventé, también me volví un poco loca con las infraestructuras. No sé si conocéis al arquitecto Olmsted de Boston, el que hizo la Emerald Necklace de Boston, que es que hizo una cosa fantástica, él dijo, ¿no? Si en realidad, claro, es que él era paisajista, ¿no? Y entonces él descubrió que simplemente reconociendo todos los ejes fluviales, incluso las infraestructuras viarias, si esas infraestructuras viarias, que son las que nos garantizan la conexión del territorio, porque una autopista, ¿verdad que conecta todo? Una autopista pasa por todo. Si nosotros utilizamos sus buffers laterales, ¿no? Pues esos buffers nos conectarán automáticamente a todo el territorio, si lo vamos haciendo en esa red, ¿no? Entonces yo me volví loca con esa idea, y esto es área metropolitana de Barcelona, esto es una autopista, es la autopista del Mediterráneo, y todo esto son pequeñas rieras que pasan por debajo de las autopistas. Entonces fui haciendo esos buffers que en el fondo no hacían más que recoger lo que dice la Ley de Protección Civil, que la Ley de Protección Civil dice, si hay una autopista donde pasan mercancías peligrosas, tú tienes que dejar una distancia al lado y lado de 500 metros, que también están todos ocupados en Barcelona, por supuesto, no puedes poner viviendas nuevas, pero esos buffers que ya una ley nos los está dando, podrían ser verdaderos conectores que van transversalmente para bicicletas, peatones, tal, y al mismo tiempo podrían ir recosiendo todo el territorio. Y esas líneas de autopista, que ahora son verdaderas barreras, porque esto es una barrera enorme, no es todo lo rojo, la autopista es esto pequeñito, pues eso automáticamente sería una red de espacios abiertos que nos van conectando todo el territorio. Me pasé horas dibujando esto y pensé, bueno, es una estrategia de Olmsted, en realidad no me la estaba inventando yo. ¿Y en las ciudades qué podríamos hacer para recuperar espacio? Bueno, pues empezar a cambiar, ¿no? Tenemos que hacer ciudades porosas. Tenemos que conseguir traer agricultura, ciudades productivas. No vamos a alimentarnos toda Barcelona con unos huertos urbanos, es evidente, pero sí que es un espacio social, es un espacio que al haber un huerto es suelo permeable, que hace que el agua que pueda permear por allí, ¿no? Tenemos muchos problemas de escorrentía por la velocidad del agua, ¿no? Podemos tener parques que estén próximos, ¿no? La estrategia esa de proximidad. O sea, que cualquier persona, Clarence Perry me parece que era, ¿no? La unidad vecinal de Clarence Perry, ¿no? Tú tienes que poder llegar a un parque, a tu colegio y a la iglesia, no sé, todo, en 400 metros. Pues esa clave de esa proximidad tendría que ser casi un parámetro urbanístico. Y luego la peatonalización. En Barcelona, me sale de unido en catalán, no, pero hemos hecho bastante en este sentido, porque se ha ido peatonalizando y, bueno, la Colau, ¿no? La alcaldesa que tenemos, pues está luchando en ese sentido. Restaurar ecológicamente. Ecológicamente significa no hacer proyectos de restauración de maquillaje. Significa restaurar ecológicamente en profundidad, volviendo a un paisaje primigenio, pero siempre poniendo estrategias que sean adaptativas. Porque, por ejemplo, un paisaje como esto es el Besós, ahí el río Llobregat, que están haciendo muchos proyectos de restauración, todo esto, estos proyectos se ponen en marcha, pero lo importante es ver cómo la acción que hacemos para restaurarlo si hace que el río vuelva a ir a su estado natural de una manera, ayudarle a ponerse en marcha. Si esa estrategia que estamos utilizando no está funcionando, hay que cambiar. Por lo tanto, con una gestión adaptativa de este espacio, ¿no? Sistemas de dunas, y aquí tenemos el ejemplo del Rick Valle, ¿no? Que me dijiste que vino por aquí hace poco. Esto es un gran vertedero que hay en Garraf, cerca de Barcelona. Es un vertedero que esto lo ha hecho en la superficie, han hecho un proyecto precioso de paisaje, pero por debajo hay metros, metros y metros de basura que todavía se están lixiviando. Es ese líquido que os decía antes, asqueroso, que se va como yendo hacia abajo y acaba llegando al mar. O sea, tú cuando hay buceadores que van por aquí y se encuentran sitios donde se va cayendo todavía líquido. O sea, Enric Valle hizo un proyecto fantástico, pero claro, es que el problema de no sé cuántos metros de basura hacia abajo, de años y años de toda la ciudad de Barcelona, ¿qué haces con eso, no? ¿Cómo restauras eso estructuralmente? ¿Vale? Bueno, para acabar ya, digamos que todo lo que hemos dicho hasta ahora de estructurar, de conectar, de recuperar y de restaurar ecológicamente no sirve de nada. No sirve de nada. O sea, ya podemos ponernos a hacer proyectos de hacer un río perfecto, un paisaje, si no gestionamos todos aquellos procesos y actividades que estaban perjudicando ese río. ¿Vale?
Entonces, aquí hay como una serie de estrategias así, pim pam, muy rápidas, que os las explico rápido, que yo creo que tendrían que ser como la checklist de la planificación territorial y urbana, ¿vale? Yo lo he conseguido resumir así, no sé qué os parece. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tener un metabolismo circular. O sea, no disipemos más energía, no hagamos metabolismos lineales, que las cosas se vayan lejos. Intentemos cerrar ciclos metabólicos en el sitio, localmente. ¿En qué? En energía, en agua. En agua es muy difícil porque la planificación del territorio no ha tenido que ver con las cuencas hidrográficas, ¿no? O sea, nosotros en Barcelona vemos agua que viene del Pirineo, ¿no? Del norte. Es difícil, pero intentar que haya metabolismo circular en energía, en agua, materiales, residuos, movilidad, ganadería, agricultura y bosque, que los tenemos que volver a conectar. Yo creo que estos, más o menos, estos vectores, que son súper importantes, si los tenemos todos en cuenta, todos están conectados y los intentamos hacer circular en metabolismos circulares, ya es mucho. Esto es súper complicado, pero yo aquí lo dejo. Adoptar un enfoque sistémico. Hacer una gestión integral de la planificación de las ciudades, del territorio, la planificación más local, contra planificación sectorial. O sea, lo que no podemos ir haciendo infraestructuras diarias de una manera unilateral, sin saber que estamos a lo mejor pasando una autopista con un espacio, con unos valores paisajísticos enormes. No podemos hacerlo. O sea, las infraestructuras viarias tienen que tener en cuenta ese paisaje y sus valores. Tender a una ciudad-región. Antes David lo decía, ¿no? Estamos en una área metropolitana y aún no lo han entendido los que están planificando, ¿no? ¿Qué significa una ciudad-región? Esto también es otra referencia de un clásico del urbanismo, que es Lewis Mumford, el Regional Planning. Sí, ya lo estaban diciendo los americanos a principios del siglo pasado, no es nada nuevo. O sea, no tenemos que ver ciudades en la región, sino tenemos que ir a ciudad en la región. Patrick Guedes es otro buen referente, también lo decía, hablaba de la sección del valle. O sea, nosotros tenemos toda esa ganadería, agricultura, bosque, tiene que estar ligada a la ciudad. No podemos desconectarnos tanto. O sea, eso que decíamos antes, la ciudad es heterotrófica y lo tiene que traer todo de fuera. No, pues tenemos que intentar juntar todo eso. Por lo tanto, no más dicotomía entre lo que es urbano y rural, ¿no? Entre lo que es artificial y natural. Todo es lo mismo, todo es paisaje y paisaje como resultado de la gestión del territorio. Reequilibrar el territorio, ¿no? Cuando yo hablo de estructurar, yo creo que también eso sirve para reequilibrar el territorio. España es un país que se está despoblando. Es dramático. Nos estamos quedando con territorios abandonados, nos estamos todos yendo a la ciudad y en cambio tendríamos que estar haciendo políticas para realmente reequilibrarlo. Ahora ya me estoy yendo a una escala muy macro, pero es que son políticas que se deberían poner en marcha. El territorio entendido como un núcleo rural abandonado, pues pongamos dinero ahí para que podamos volver, no solo a reconectar el núcleo urbano, sino toda la gestión del territorio de al lado, porque de eso vivimos, es que nosotros vivimos de eso, ¿no? La autosuficiencia, la tendencia a la autosuficiencia alimentaria. Hay ciudades, evidentemente, como Barcelona, su región, o la área metropolitana, no van a poder vivir de la agricultura que tienen, porque tenemos poca, pero sí que tenemos Cataluña o tenemos todo el sur de España, o sea, tenemos que poder vivir de los recursos que tenemos próximos, ¿no? La autosuficiencia. Principio de visibilidad de todos esos procesos. Antes os hablaba del uso del agua. Bueno, el agua necesita venir de un sitio muy lejano, pero nadie sabe muy bien de dónde viene, cómo viene. Pues hay que hacerlo entender, ¿no? Y decir que eso cuesta mucho. Gestión multifuncional y adaptativa, lo hemos dicho con la restauración. Una economía de medios. No hagamos más ciudades de nueva planta, sino regeneremos y transformemos nuestras propias ciudades, nuestros propios paisajes. Nosotros en el máster habilitante, cuando nos ponemos en municipios rurales, lo primero que hacemos es, cuando alumnos empiezan a decir que quieren hacer una ciudad de nueva planta, no sé cuántas viviendas, digo, ¿has contado las viviendas que hay vacías? ¿Las has contado? Porque a lo mejor lo que hacía falta es ponerse a arreglarlas, gestionar las viviendas y arreglar las que hay vacías, ¿no? Y como última cosa sería la planificación, que es algo que no hacemos, la planificación territorial y urbana debería acompañar a un modelo económico que de momento no está muy conectado al tema, ¿no? O sea, los modelos económicos a los que tenemos que ir. Bien, hasta aquí estaría la primera parte de la explicación, que es un poco todos estos conceptos que se derivan de la tesis. Yo no sé si queréis hacer alguna pregunta, alguna duda que se os haya quedado ahí o que no sé, un comentario. Sí, un poco
Pues fantástico. Bien. Tenía aquí apuntado cómo hacer estas aproximaciones esencialmente políticas, multivariables, cómo... No, que estaba pensando que nos llevan a eso, a una cosa que tiene que ver con crear estructura, crear proyectos, crear gestión o reflexionar sobre la legislación. Yo creo que estamos muy bien esto que está diciendo. Pero por eso, como parece como que el abordaje político, pues el abordaje general, también la solución, pues realmente, para que realmente sea, tiene que ser también general, ¿no? Y claro, llegar a todos los apartados, lo legislativo, lo cultural, lo actitudinal, por decirlo así. Entonces, quizás pienso que también cambiarían esas cosas a nivel ecosistémico, como ocurre. Si cambiaran culturalmente, ¿no? Claro, que hay que empujar para que cambien culturalmente, porque la legislación, el trabajo, pero claro, como es, normalmente son efectos producidos, como decimos aquí, de a poquito, ¿no? Cada uno, si hace las cosas mal, ¿no? Entonces sería que somos de los que menos reciclamos en cantidad y calidad seguramente, ¿no? A pesar de que se supone que estamos haciendo mucho esfuerzo en ese sentido. Pero si hubiera un cambio más de mentalidad, más cultural, realmente podríamos hablar inductivamente de que hacemos algo pequeñito, eso lo replica todo el mundo, y claro, el cambio sí que es brutal. Ahí el cambio es grande. Entonces, quizá ¿no? Sí. Algo Total. que piensa de esta cosa que nosotros tendemos a pensar con lo mismo, pero si hacemos algo bueno aquí, ¿no? Un buen ejemplo de un barrio, quizá eso contagia a otro barrio, y cuando llega un momento que todo el mundo dice, mi barrio tiene que tener eso, ¿sabes? Entonces ya cambia todo. Es un contagio, ¿no? Es como sí. No, y es totalmente así, ¿eh? Nosotros en los proyectos que hacemos, bueno, ahora estamos haciendo un par de proyectos de reurbanizar unas avenidas que antes eran carreteras y ahora son calles, ¿no? Y las estamos intentando convertir con poquísimo dinero en ejes cívicos y hacemos participación ciudadana. Y entonces, claro, cuando tú consigues involucrar a la población, si tú los llevas o sea, al principio todos se ponen en contra, porque hemos dicho, ese proyecto no lo he traído, que es una pena, pero os lo explico muy rápido. O sea, es 3 kilómetros de una carretera que pasa por Palau de Plegamans, que era una población también de Barcelona, que antes era una carretera y ahora se ha convertido en una calle, pero que tampoco es calle, que es medio carretera, es un caos. Entonces empezamos a hacer todo un proyecto de zonas de, puntos de articulación, microcentralidad, no sé qué, entonces aquí haremos tal, entonces esto tendrá un efecto onda expansiva. Entonces, claro, lo que nos dicen todos, ¿y los coches? ¿Dónde vamos a aparcar los coches? ¿No? Al final, lo que les preocupa son los coches. Pero hemos conseguido poco a poco, con las participaciones ciudadanas, que tenemos un equipo que también nos ayuda, a explicarles qué es lo que van a conseguir si no lo cogen. Porque lo que pasa en las poblaciones estas, yo no sé en Granada cómo funcionáis, pero en Barcelona nadie coge el coche porque la Colau nos riñe, o sea, pobre Colau, hablo de la alcaldesa y me va a matar si me oye. Esto se está grabando, ¿no? Pues cuidado. Pero es imposible coger el coche. Yo a veces camino 8 kilómetros para irme a hacer un recado y me da igual. Camino 8 kilómetros y luego vuelvo, ya he ido al gimnasio, ¿no? Pero el tema es que en las ciudades más pequeñas todo el mundo coge el coche. No hay manera de sacárselo de la cabeza. Entonces, tú les tienes que hacer entender, o sea, visibilizar esto que dices, ¿no? Que a lo mejor si ven que no pasa nada, que en vez de estar haciendo zapping en tu casa durante 4 horas, tú caminas 4 kilómetros para ir a comprar el pan y luego vuelves, habrás hecho ejercicio, tu salud será mucho mejor, no habrás emitido dióxido de carbono a la atmósfera y todo mejorará. Pero esto lo tienes que explicar bien para que todo el mundo se convenza, ¿no? Entonces, al final, es como ir convenciendo. Entonces, el urbanismo a veces, que lo hacemos tanto desde las mesas, de los despachos, ahí como con el Google Earth mirando, tiene que tocar de peus a terra, que decimos en catalán, de pies al suelo, ¿no? Tocar de pies a tierra para que la gente lo entienda. Y sobre todo visibilizar las cosas. Este principio de visibilidad, hay un autor que se llama Michael Hugh, que tiene un libro muy chulo, ya os pasaré la referencia, él habla de visibilizar estos procesos. Porque entonces la gente lo entiende. Porque si no se lo explica en los colegios, tendríamos que poder explicar todo esto, ¿no? Pero sí, completamente de acuerdo con lo que dices, es poco a poco, es ir como sembrando semillas, ¿no? Sí, yo lo estaba comentando un poco porque
siempre parece que hay una visión, al final, un poco apocalíptica. Bueno, sí, es que mi explicación, perdón, es deprimente, yo lo sé. Todo el colectivo para que cosa cambie. Entonces, claro, dentro de la gente joven, que están metiendo una carrera bastante, yo creo que es bueno que también sepan o veamos, ¿no?, que hacer un proyecto. ¿No? Sí, totalmente. Tiene una persona muy optimista, ¿no? Totalmente. Si consigo hacer eso, ya lo tengo de ejemplo para cambiar un poco el chip. Y realmente estamos haciendo cosas, o sea, yo lo sé, yo perdona que he sido muy pesimista con esta presentación, yo lo sé, que es muy apocalíptica, lo sé. Yo acabé muy deprimida, pero luego también, buscando ejemplos, veo que también la gente está haciendo cosas cada vez somos más conscientes, ¿no?, de que eso lo tenemos que solucionar. Y poco a poco, yo creo que podemos ir poco a poco arreglando las cosas. Bueno, pues si queréis, de manera rápida, vamos a explicar. He elegido estos 4 proyectos, uno que hicimos en Igualada, que todos tienen un poco que ver con esto que decíamos, ¿no?, la transformación, regeneración ante los crecimientos ex novos de nueva planta en las ciudades, ¿no? O sea, yo creo que el paradigma, por lo menos en nuestro país, es la regeneración y transformación de las ciudades y los territorios que tenemos. No podemos seguir ocupando nuevos espacios. He traído otro que es de un parque rural en Galles, un plan especial que hicimos ya no me acuerdo, es que no me acuerdo ni de los años. Entonces lo decía así, le digo, ¿qué era? No me acuerdo, bueno, pues es igual. Un espacio agrícola en la región metropolitana, muy interesante. Y una puerta la puerta de Cañellas, que es en Collserola, este parque, ese dibujo que os he enseñado antes. Y luego el último que estamos haciendo, que es este de la Riera, un estudio que hicimos, y un parque fluvial, que es el que hoy, de hecho, teníamos una reunión en el ayuntamiento que no he podido ir, que estaba aquí, y estaba mi socia, y estamos dibujando, o sea, estamos todos dibujando con Ana Zaunero, y con todos, ¿no?, con el ingeniero de caminos, estamos todos dibujando. Bueno, voy a ir rápido, y si queréis preguntarme cosas mientras hablo, a mí me encanta que me paréis y me preguntéis si tenéis dudas, es más divertido porque si no es como muy monólogo esto. Bueno, ciudad de Igualada, comarca de la Noia, en Cataluña. Igualada tenía un barrio que se llama el barrio del Rec. Rec en catalán es riego. Era un barrio de antiguas curtidurías de piel, ¿no? Es que cada vez más adoberías, y ayer decía, ¿y adobería? ¿Cómo se dice? Curtidurías. Y de hecho llegan a exportar a Prada, o sea, a megamarcas de toda Europa. O sea, ellos trabajan la piel, la tintan, a colores tal, y la exportan a marcas buenísimas de toda Europa. Entonces, esto es un poco un render y una planta de todo el barrio, más o menos es toda esta zona de aquí. No estoy para localizar mejor, vamos a ir un poco rápido, pero era un barrio que está medio abandonado, patrimonio industrial súper interesante, arquitecturas muy bonitas, algunas curtidurías funcionaban y todavía vendían, y un río, que es el río Anoia. Un río que, pues claro, imaginaos, todas las curtidurías con los tintes, durante en la época industrial, Cataluña fue en el siglo XVIII una industria textil muy importante, ¿no? O sea, era bastante potente, pues no había depuradora, pues imaginaos el río como debería estar, ¿no?, en aquellos momentos. Bueno, esta es una imagen que nosotros presentábamos de cómo se podía transformar esto, porque ahora, o sea, esto es lo que hay, o sea, imaginaros, estos eran como el paisaje industrial y esto es la calle, y aquí justo, que ni se ve, está el río Anoia con un paisaje fluvial. Entonces, pues nada, esto es una ronda urbana,